El fenómeno del pistolerismo en los años 20. El pistolerismo fue un fenómeno que precedió a la dictadura de Primo de Rivera en 1923, que materializó la conflictividad laboral entre el movimiento obrero y la patronal. Este estallido social se dio en distintas zonas de España, pero fue especialmente violento en Barcelona en los años 20. Al tratarse de un fuerte motor industrial, atrajo a muchos trabajadores, creando así un tejido urbano falto de integración. Por aquel entonces, Barcelona era una referencia al movimiento anarquista, que a finales del siglo XIX ya registraba numerosos atentados, pero para comienzos del siglo XX el movimiento anarquista se fue inclinando por el sindicalismo revolucionario, que derivó en la creación de la CNT en 1910. Antes del fenómeno del pistolerismo se habían dado atentados contra patronos y diversos conflictos laborales. Sin embargo, se trataban de hechos excepcionales. Ejemplos hay muchos, pero fue clave en 1916 el surgimiento del Radium, una organización que sindicaba contra maestros del sector textil. Orquestaron atentados sociales que escalaron la violencia y generaron un enfrentamiento abierto a comienzos de 1917. De hecho, estas tensiones culminaron el 13 de agosto de 1917 en una huelga general organizada por los sindicatos de la CNT, UGT y el PSOE contra el régimen de Alfonso XIII. Desembocó en la moderación por parte de la UGT y una mayor radicalización de la CNT. Este último fue duramente reprimido, pero los atentados no cesaron. Hubo un cambio cualitativo en los atentados y durante los siguientes 3 meses fueron asesinados varios empresarios. En enero de 1918 tuvo lugar el asalto de mayor dimensión hasta el momento. Una emboscada que acabó con la vida de Josep Albert Barret Moner, empresario del sector metalúrgico y presidente de la Sociedad de Industriales. Barret fue asaltado por varios individuos y resultó alcanzado por 17 proyectiles que acabaron con su vida. En un primer momento, y así se creyó durante un tiempo, se atribuyó el atentado a sindicalistas, pero tras una investigación salió a la luz una conspiración relacionada con la Primera Guerra Mundial que envolvería a una persona clave para entender estos años, Bravo Portillo, espía alemán y por aquel entonces jefe de la policía en Barcelona. La crispación obrera que se agolpaba entre las calles de Barcelona estalló en un fuerte conflicto laboral en la ciudad condal, entre la CNT y la empresa Barcelona Traction. Más conocida como la Canadiense, fue una empresa de Canadá asentada en Cataluña, una compañía de producción eléctrica y su distribución, especialmente por esta ciudad. Tras una disminución salarial, los trabajadores acudieron en busca de ayuda al sindicato de la CNT, motivo por el cual 5 trabajadores fueron despedidos. En solidaridad con sus compañeros, se convocó el 5 de febrero de 1919 una huelga a la que se acabarían sumando muchos más sectores de la ciudad, paralizando importantes centros de producción. A pesar de que supuso la consecución de la jornada laboral de 8 horas, tras la finalización oficial de la huelga el 19 de marzo de 1919, hubo una reactivación de las protestas por el incumplimiento que algunos patrones industriales habían hecho de los acuerdos negociados entre los representantes de la Canadiense y el comité de la huelga. Consentir las manifestaciones resultó en un total fracaso y una gran pérdida de legitimidad por parte de la CNT, fundamentalmente debido al agotamiento y la extenuación que supuso a tantas familias sin ingresos que no cubrían ya con las cajas de ahorro de las organizaciones. Además, esta revuelta supuso el auge del Somatén, un cuerpo auxiliar de orden público en el ámbito rural, cuya función paramilitar era proteger las tierras de los grandes propietarios. También, en 1919, y como respuesta al aumento de fuerzas de la CNT, se fundaría la Federación Patronal, que reunía a grandes sectores de la burguesía industrial catalana. Entre toda esta crispación, el 17 de julio de 1919 tuvo lugar en Barcelona un asesinato muy significativo. Toman relevancia 2 personajes. Pau Sabater Giró, apodado El Tero, era un reconocido sindicalista de la época, secretario del sector de la tintorería en la CNT, que había sido acusado de participar en el asesinato de Barret, aunque el caso acabó siendo sobreseído. Y por otro lado, Manuel Bravo Portillo, que habíamos mencionado anteriormente. Fue un jefe de policía y espía alemán durante la Primera Guerra Mundial, ligado a un agente alemán que dirigía el espionaje en Barcelona. Figura esencial. Llegó a un puesto dirigente impulsado por el apoyo del sector más intransigente de la burguesía, harta de los conflictos y los atentados. Declarado enemigo del sindicalismo y esencialmente del anarquismo, con la confabulación del asesinato de Barret, creyó haber hallado el método para acabar con la CNT. Fundó un grupo parapolicial conocido como la Banda Negra, al servicio del Capitán General de Cataluña y de la Federación Patronal, que financiaban sus actividades. Así, atentaron contra varios referentes sindicalistas, entre ellos Pau Sabater, la noche del 17 de julio de 1919, cuando Bravo Portillo y su banda de pistoleros le propiciaron 6 disparos que acabarían con su vida. Fue el más sonado de una serie de asesinatos a punta de pistola que conmocionaron a los medios sindicales. De hecho, tendrían lugar numerosas reuniones sindicales para articular una propuesta de defensa ante la ofensiva a la que se estaban viendo sometidos.
2 meses más tarde, Bravo Portillo sería asesinado en la calle Santa Tecla de Barcelona, y su muerte fue atribuida a sindicalistas como venganza por todos los asesinatos cometidos a compañeros, aunque hay otra versión que apunta a que no fueron sindicalistas, debido a que Portillo enviaba sus informes tanto a autoridades alemanas como españolas. El grupo de Bravo Portillo y sus pistoleros fueron grandes aliados de la burguesía y una fuerza de oposición a los sindicalistas de la CNT, que por aquel entonces se denominaba en la ciudad como Sindicato Único. En octubre de 1919 se conformaba el Sindicato Libre, impulsado por jóvenes carlistas, con el fin de ofrecer una alternativa a la CNT. Consideraban que el sindicato anarquista se había desvirtuado y no defendía realmente los intereses de la clase trabajadora. Una organización con una clara apelación obrerista que es clave para comprender ampliamente el fenómeno del pistolerismo. Volviendo a la banda negra, tras la muerte de su líder, el barón Coenin sería el miembro que asumiría el liderazgo del grupo. Resultó de gran utilidad para los intereses de la clase política y la burguesía catalana, puesto que tenía hombres infiltrados y contactos entre los círculos del sindicalismo cenetista. Durante su etapa como líder del brazo armado de la patronal barcelonesa, no fue más que un estafador, puesto que a lo largo de sus meses combatiendo el movimiento sindical, se dedicó a fabricar pruebas contra obreros inocentes, con el fin de cumplir cuotas de detenciones y no dejar de recibir financiación. Tanto las armas usadas como las licencias de porte las suministraba directamente el gobernador civil de la ciudad. Con todo este clima, la burguesía catalana miraba con terror el crecimiento de la violencia en las calles, el aumento de fuerzas del sindicato y el triunfo del anarquismo entre los trabajadores. Agosto de 1920 fue un mes clave para entender el temor que infundó en las clases altas de Barcelona al pistolerismo, cuando Francisco Maestre Laborde fue asesinado. El impacto de esta muerte se debe a que Laborde no solo había sido gobernador civil de Barcelona, sino que también era el conde de Salvatierra. Mientras volvía a su casa en Valencia, fue tiroteado por 2 individuos a los que se asoció con el sindicalismo, aunque posteriormente se supo que se trataba de un ajuste de cuentas. El terror entre la sociedad barcelonesa estaba completamente desatado y llegó a traspasar las barreras regionales. Alertó a toda la clase alta de España, que hasta entonces consideraba el pistolerismo como un problema únicamente catalán. El pánico no haría sino recrudecer el conflicto que estaba por venir. A todo este barullo se le sumó el asesinato del arquitecto municipal, en Zaragoza. Estos 2 hechos fueron de gran relevancia para que Eduardo Dato, presidente del Consejo de Ministros, aceptara las presiones de las altas esferas para aumentar la represión. Aun con todo, ante el miedo de que Dato no cumpliera con su palabra, un grupo de empresarios confabularon un atentado de falsa bandera en la Sala Pompeya. Para ello, utilizaron a Inocencio Fecez como cabeza de turco. Y la madrugada del 13 de septiembre, exactamente a las 12:18, una bomba dentro de un paquete estalló causando 6 muertos y 18 heridos. De nuevo, el pánico volvería a brotar entre la sociedad barcelonesa, y ambos sindicatos, CNT y el Sindicato Libre, se inculparon mutuamente. Lo peor todavía estaba por llegar. Las respuestas políticas ante el pistolerismo fueron cuanto menos duras. Una de las figuras indispensables para entender las cuotas de violencia que el conflicto alcanzó es la del reconocido militar Severiano Martínez Anido. El 8 de noviembre del año 1920, tras la orden de Eduardo Dato, entra al poder como gobernador civil de Barcelona, comenzando así toda una guerra contra el sindicalismo. Es conocido por su dureza y su política represiva contra los movimientos obreros y sindicales en Cataluña. A lo largo de su mandato, las acciones represivas contra trabajadores y sindicatos se intensificaron significativamente, llevando así a un aumento de la violencia y la confrontación en la región. De esta forma se produjeron numerosos episodios de violencia, asesinatos selectivos y enfrentamientos entre grupos rivales, lo que contribuyó a la polarización y a la inestabilidad en el seno de la sociedad española. Entre las respuestas ante el pistolerismo, Martínez Anido entabló alianza con el Sindicato Libre, con el objetivo de exterminar a la CNT, además de aplicar la ley de fugas, que permitía a las fuerzas del orden justificar la muerte de prisioneros bajo su custodia, alegando que intentaban escapar, lo que a menudo resultaba en ejecuciones extrajudiciales. De esta manera, la aplicación de la ley se usó como un medio para eliminar opositores políticos, sindicalistas y activistas que estaban detenidos bajo cargos políticos, sin darles la oportunidad de un juicio justo. El 30 de noviembre de 1920, y tras la aplicación de dicha ley de la mano de Martínez Anido, se realizó una detención masiva de militantes de la CNT, con el fin de deportarlos al penal de la Mola de Mao. Entre los que se encontraban detenidos podemos destacar a Lluís Companys, Salvador Seguí y el abogado sindicalista y republicano Francesc Layret, que por ese entonces ocupaba el cargo de concejal del Ayuntamiento de Barcelona, lo que le otorgaba impunidad parlamentaria. Fue conocido por su activismo sindical y político, siendo así una figura prominente en la lucha por los derechos laborales. Ese mismo día, según Layret abandonaba su domicilio para conocer el estado de los detenidos e intentar frenar la deportación, fue asaltado por Paulino Pallás, siendo disparado hasta 7 veces. Aunque otros testimonios apuntan a la figura de Fulgencio Vera, conocido como Mirete, como el verdadero asaltante.
No obstante, ambos formaban parte de la banda de asaltantes de Martínez Anido. Tras el asesinato, Lluís Companys y los 36 trabajadores anarcosindicalistas eran enviados en barco desde Barcelona hasta el penal de la Mola. El revuelo producido por el asesinato de Layret acabó por convertirse en un acto político multitudinario, pues muchos veían su muerte como un intento más de silenciar a los defensores de los derechos laborales y como un ataque directo a la democracia. El hecho fue impactante para la sociedad catalana, no solo por el asesinato de un político en ejercicio, sino por su condición de discapacitado y lo indigno que para la gente de la época supuso atacar por la espalda a alguien que no se podía defender. Prueba de esto fue la consecuente y masiva huelga en protesta de su muerte y funeral. Los asesinos de Layret nunca fueron detenidos y tras su muerte se produjeron varios atentados patronales. Unos meses más tarde, el 8 de marzo de 1921, fue asesinado Eduardo Dato, presidente del Consejo de Ministros, a mano de 13 netistas radicales que creyeron que de ese modo contribuirían al desencadenamiento de una verdadera revolución. Según Maximiano García Venero, historiador y periodista español, la orden de asesinar a Dato habría venido de la llamada Regencia Activista, un grupo anarquista predecesor de la Federación Anarquista Ibérica. El comando estaba conformado por Pedro Mateo, Luis Nicolau y Ramón Casanellas. Dato fue tiroteado mientras bajaba por el centro de Madrid en su coche oficial desde una moto con sidecar en un atentado con gran relevancia, tanto política como social. Posteriormente, algunos de los implicados en el magnicidio expresaron que su objetivo era influir en el cambio de la política gubernamental respecto a la represión. Sin embargo, el asesinato tuvo un efecto contrario al deseado. Las autoridades respondieron intensificando la represión contra la Confederación Nacional del Trabajo, mientras que los sindicatos libres aumentaron sus ataques contra los militantes cenetistas. Además, la muerte de Dato sumió al Partido Conservador en una grave crisis, al perder a su líder y figura más destacada de los últimos 8 años. Durante ese tiempo, Dato había logrado mantener la cohesión interna del partido frente a las tensiones existentes. Con el final del primer trimestre de 1922, el gobierno de Antonio Maura cae, siendo sucedido en el cargo por José Sánchez Guerra. Entre las primeras medidas tomadas por Guerra, destacamos el nombramiento de Miguel Primo de Rivera como capitán general de Cataluña en mayo del mismo año. En la figura de este militar, que gozaba de mala fama hasta el momento de su paso por Marruecos, la burguesía de Barcelona encontraría el verdadero hombre de hierro, que conforme pasaba el tiempo, más se iba alejando de lo que supuso en un primer momento Martínez Anido. Las consecuencias de este nombramiento, por todos conocidas, no tardaron en llegar. Unos meses después, se puso fin a la colaboración entre Martínez Anido, el Sindicato Libre y la Liga Regionalista, debido a la falta de un enemigo común, puesto que la CNT había sufrido un duro proceso de desarticulación y desmovilización. Pero este no sería el único golpe que sufriría Anido. El descontento general a lo largo de su gobierno fue más que notorio, y a pesar de los múltiples y violentos intentos de reprimir al movimiento sindical, Martínez Anido no llegó a alcanzar la paz en la ciudad. La llegada de Primo de Rivera no era más que el anuncio de una muerte anunciada. El 24 de ese mismo mes y año, Martínez Anido fue destituido de su puesto. Un año más tarde, en marzo de 1923, tendría lugar un acontecimiento que sacudiría profundamente a todos los estratos de la sociedad barcelonesa. El 10 de marzo, sobre las 7:15 de la tarde, a la salida de un bar en el barrio del Raval, 3 pistoleros del Sindicato Libre tendieron una emboscada a Salvador Seguí, conocido como el Noi del Sucre, en la que fue acribillado. Dos grupos, ambos posicionados en las antípodas, aprovecharon la muerte de Seguí, a quien consideraban como un muro de contención frente al desencadenamiento total del conflicto, para así recrudecer todavía más la situación. Por un lado, los grupos más extremistas dentro de la CNT y por el otro, los miembros más intransigentes de los patronos empresariales. Finalmente, y ante la difícil situación sociopolítica que atravesaba la ciudad condal de Barcelona, en julio de 1923, el gobernador civil, Francisco Barber, dimitió de su cargo, en el cual apenas había durado más de un mes. Por su parte, Primo de Rivera tuvo que viajar a Madrid para rendir cuentas ante sus superiores. Según el historiador Melchor Fernández Almagro, fue durante esta breve estancia en Madrid cuando Primo de Rivera articularía las bases del régimen dictatorial que estaba por llegar. Intentó atraer para su causa a reputados jefes militares e incluso llegó a visitar al rey Alfonso XIII, para así poder plantearle sus planes y obtener el beneplácito del mismo. De esta forma, el 13 de septiembre de 1923, tras un duro golpe de Estado, el país vería el comienzo de lo que sería la dictadura de Primo de Rivera. ¿Fue el pistolerismo un factor decisivo para la dictadura de Primo de Rivera? Es evidente, pues, que la enorme conflictividad alcanzada entre un fuerte movimiento obrero y la respuesta temerosa y contundente de la burguesía derivó en una dura respuesta política, y ante la incapacidad de frenar las revueltas mediante vías democráticas, Primo de Rivera se instaló en el poder con una sospechosa facilidad, impulsada por la permisividad social, en especial sostenida por las altas esferas y la burguesía. Pim, pam, pum, tengo una pistola.
Pim, pam, pum, que dispara sola. Pim, pam, pum, tengo un revólver. Pim, pam, pum, que dispara doble. Discutir contigo es como un tiroteo y pienso morirme el primero. Tú y yo los dos juntitos frente al mar,